El área sombreada de esta figura es 225 pi medios unidades cuadradas. Fascinante. Vamos a comprobarlo. Primeramente borramos el área sombreada y al final lo vamos a devolver. Ahora, fíjense que aquí tenemos un punto muy importante. Este punto de aquí divide a la figura, que es un cuarto de círculo, la divide en dos partes iguales. Porque por aquí tenemos pues estas líneas que nos indican que este arco es del mismo tamaño que este arco de acá. Muy bien, lo que vamos a hacer es trazar una línea desde este punto hasta este punto de aquí. Fíjense, trazamos la línea y nos queda de esta forma. Y ahora vamos a trazar una línea desde este punto de aquí hacia abajo verticalmente, paralela a esta línea de aquí, ¿sí? Entonces trazamos la línea verticalmente y va a ser perpendicular con esta línea de acá. Es decir, van a ver 90 grados. Y este ángulo de aquí, ¿cuánto será? Pónganle mucho ojo que si dividimos la imagen, la figura en dos partes iguales, fíjense, entonces pues el ángulo también se va a dividir en dos partes iguales. Como era un cuarto de círculo, aquí habían 90 grados. Pero como se dividió en dos partes iguales, esta parte debe ser 45 grados y esto de aquí también 45 grados. Pero lo único que nos interesa es este ángulo de aquí. Ahora, pónganle mucho ojo a esta línea de aquí, que vamos a demostrar que esta línea de aquí es del mismo tamaño que esta línea de acá. Entonces, este ángulo de aquí, fíjense, este ángulo de aquí tiene que ser 45 grados también. Porque si tengo aquí 90 y aquí 45, me faltan 45 grados para completar los 180 grados que debe tener los ángulos internos sumados de cualquier triángulo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Si tenemos dos ángulos iguales, es un triángulo isósceles. Así que dos de sus lados deben ser iguales. Y este lado de aquí no podría ser porque esto es la hipotenusa. Entonces, pues, este lado de aquí va a ser del mismo tamaño que este lado de acá. Fascinante. Ya hemos comprobado que estas dos líneas son del mismo tamaño. Ahora, vamos a borrar esto de aquí y vamos a borrar esta línea también de aquí. Muy bien. Lo que vamos a hacer en este momento es desde el centro más o menos del semicírculo que queremos encontrar el área. Entonces vamos a trazar una línea hacia abajo hasta este punto de tangencia entre el semicírculo y este lado pues que tiene el cuarto de círculo, ¿no? Entonces trazamos la línea y nos queda de esta forma. Muy bien, y ustedes saben que cuando unimos el radio de un círculo o semicírculo a una línea tangencial, pues en ese punto se van a formar 90 grados. Eso quiere decir que por aquí también hay 90 grados, ¿no? Estas dos líneas son paralelas. Ahora, ¿qué les parece? Voy a borrar esto de aquí. ¿Qué les parece si les digo que esta línea que mide 12 es del mismo tamaño que esto de aquí? Porque esto también mide 12. ¿Y cómo lo comprobamos? Pónganle mucho ojo que vamos a trazar una línea desde este vértice hasta el otro lado, una línea totalmente horizontal. Y entonces, también podríamos decir que unimos este punto de aquí hasta este punto de aquí. Fíjense, vamos a trazar la línea y se nos unen estos dos puntos. Y sabemos que aquí hay 90 grados. ¿Por qué sabemos que hay 90 grados? Porque cuando unimos, fíjense, esta línea de aquí hasta aquí y esta línea de aquí hasta acá, están unidas con el diámetro del semicírculo. Y cuando unimos dos líneas al diámetro de cualquier círculo o semicírculo, siempre se nos forman 90 grados aquí, en este ángulo de aquí, donde se unen las dos líneas. Muy bien, entonces tenemos que estas dos líneas son perpendiculares, ¿sí? Por lo tanto, esta línea es paralela a esta línea de aquí. Muy bien, y pónganle mucho ojo a esta línea de aquí, que es una cuerda. Fíjense, ¿recuerdan cuando tenemos un círculo y está trazada una línea así? Esta es una cuerda. Y al trazar una línea desde el centro del círculo que sea perpendicular a esta cuerda, estas dos líneas van a ser del mismo tamaño. Eso sucede aquí. Fíjense, tenemos desde el centro del círculo trazada una línea que es perpendicular. Por aquí tenemos 90 grados y como esto es paralelo, también va a haber 90 grados aquí. Entonces tenemos una línea perpendicular que divide a la cuerda en dos partes iguales, ¿sí? Vamos a borrar esto de aquí. Entonces, como esto es paralelo a esto, si esto mide 12 hasta aquí, desde aquí hasta acá, también va a medir 12. Fascinante. Ahora, lo siguiente es trazar una línea desde este centro del semicírculo totalmente horizontal, para que sea paralela a esta línea de aquí. Fíjense, vamos a trazar esa línea. Nos queda por aquí también 90 grados, porque es paralela a esta de aquí. Y como esto mide 12 y estas dos líneas son paralelas,
Esto de aquí también va a ser 12. Y esto de aquí, ¿qué será? Desde aquí hasta acá, pues es el radio del semicírculo, ¿no? Lo vamos a llamar R minúscula. Muy bien, tengo dos lados de un triángulo rectángulo. Póngale mucho ojo a este triángulo rectángulo pequeño. ¿Y cuánto será este pedacito de aquí, este lado del triángulo rectángulo? Pues vamos a verlo. Fíjense que esto de aquí ahora es 24, porque estamos sumando 12 y 12. Y este lado habíamos dicho que va a ser igual a este lado de aquí, por lo tanto esto de aquí también es 24, ¿no? Todo esto de aquí. Muy bien, ahora ¿qué les parece si les digo que este lado de aquí es 24 menos R? ¿Pero cómo? Fíjense, desde aquí, desde el punto centro hasta acá abajo, esta línea que dibujamos al principio, es R, porque es el radio del semicírculo. Y pues esta línea es paralela a esta línea de aquí, entonces también va a ser R. Por lo tanto, si toda esta línea es 24, este pedacito de aquí va a ser 24 menos esto que mide R. Fascinante. Y ya con esto podemos encontrar el área sombreada. Podemos utilizar Pitágoras y decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos lados al cuadrado cada uno. Entonces, ¿qué es la hipotenusa? Es R, me queda R cuadrado. Igual a cualquiera de los dos lados al cuadrado. Vamos a decir que este es el lado A. Me queda 12 al cuadrado más el lado B, que sería 24 menos R también al cuadrado. Muy bien, y continuamos. Tenemos R cuadrado por aquí, tenemos por aquí 12 al cuadrado que me da 144. Más, vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. El primer término al cuadrado nos queda 24 al cuadrado, menos el doble producto del primero, que es 24, por el segundo, que es R. Nos queda 2 por 24 por R, que nos da 48R. Y más el segundo término al cuadrado, R al cuadrado. Y pónganle mucho ojo que este R al cuadrado con este R al cuadrado se nos eliminan. ¿Y qué nos ha quedado? Vamos a continuar por aquí, ¿sí? Nos queda 0 en el lado izquierdo y en el lado derecho nos queda. Primero vamos a poner lo que tiene R, ¿no? Entonces tenemos menos 48R más 144 y más 24 al cuadrado. ¿Les parece si pasamos este término al lado izquierdo? Lo dejamos como 48R, ¿no? Y por acá nos queda 144. Por aquí me faltó una R, ya la voy a poner. Por aquí, 48R. Nos queda igual a 144 más 24 al cuadrado, que me da 576. Muy bien, nos queda 48R igual a 144 más 576, que nos da 720. Y tenemos por aquí que R es igual a 720 dividido para 48. Simplificando nos queda que R es igual a 15. Fascinante. Tenemos ya por aquí el radio pues de nuestro semicírculo y ya podemos encontrar el área sombreada, ¿no? Entonces utilizamos la fórmula del área sombreada para un semicírculo, que nos da pi por radio al cuadrado y todo esto sobre 2. Muy bien, entonces tenemos que el área sombreada, señores y señoritas, es pi. ¿Y cuánto es el radio? El radio pues es 15, nos queda 15 al cuadrado y todo esto sobre 2. Entonces tenemos por aquí que 15 al cuadrado es 225. 225 pi sobre 2 y todo esto de aquí, unidades cuadradas, como ya lo habíamos predicho en un inicio. También vamos a dejar una aproximación. El área sombreada va a ser aproximadamente 353,42 unidades cuadradas. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.